Bienvenidos a otro programa de Paradigma Cero. Mi nombre es Francisco Drancén y en esta oportunidad vamos a conversar sobre los rostros del mal. Este es un programa súper especial. Me acompaña Pedro Noguchi. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En la mesa de control, Emilio Drancén con Ricardo Marcelo. Hola, buenas noches. Buenas noches. En la mesa principal, Marc Castañera y nuestra súper invitada del día de hoy, Rosa María Cifuentes. Gracias, chicos de Paradigma. Feliz de estar aquí para este programa súper especial que solo hago con ustedes, ¿ok? Gracias por aceptar la invitación, Rosa María. A ver, los rostros del mal. O sea, Ahora, antes de entrar a los detalles de lo que es cómo podríamos identificar a un posible asesino o psicópata, ¿cuáles serían las características en general de un asesino en serie? Depende, porque nosotros para poder identificar un asesino lo podemos hacer mediante varias técnicas. La primera de ellas es aplicando la lectura de rostro, que es la morfopsicología. Y el Miancian, cabe resaltar y explicarle a la opinión pública que un rostro va cambiando a nivel emocional según lo que lleva por dentro. A esto se une que puede tener algún desbalance químico y también obviamente algún trastorno de personalidad o volverse en el camino un psicópata. La mayoría de personas que han sido asesinos seriales, como los que vamos a tratar hoy, vienen de vidas destructivas, de violencia psicológica, de bullying, tienen una suerte de frustración y problemas de fobia social, tienen problemas para socializar, vienen lesionados emocionalmente, y esto ha ido produciendo shock en la personalidad de cada uno de ellos y los ha llevado a delinquir de la manera tan tenebrosa y tan dura que nosotros hemos visto. Ahora, se puede dar el caso de que por una razón fisiológica, no psiquiátrica, que una persona se pueda volver un asesino de la noche a la mañana. Sí, por supuesto, porque hay algunas personas que no desarrollan algunas sustancias en el cerebro, ¿no? Por ejemplo, una de las sustancias que tiene que ver con la compasión, que es la que desarrollan las mamás cuando le van a dar de lactar al niño, se llama timo, no hablo de la glándula, hablo de una sustancia en el cerebro, que se han hecho estudios que indican que algunos asesinos no las segregan. Y además otros tienen el lóbulo frontal dañado. Sin embargo, en los casos que vamos a ver hoy hay de todo un poco y se les puede identificar también por el lenguaje corporal. El lenguaje corporal dice mucho del estado emocional que tienen y de la conexión o no con algún hecho violento. Muchos de ellos son grandes mitómanos y básicamente algunos son psicópatas. El psicópata es alguien que hace algo malo, sabe que lo hace, no tiene conciencia, pero además de ello disfruta de proceder de esta manera delictiva. Me pregunto en relación, porque vi un caso, por ejemplo, el de Charles Whitman, ¿no? Él fue, digamos, tuvo una infancia, digamos, prácticamente normal, pero de un momento a otro él cambia su conducta y se volvió muy agresivo. Sí. Y ingresa, creo, al ejército. Sí. Y como una especie de, digamos, para poder calmar esa agresividad, sale del ejército y él se hace ver porque empezó a tener unos fuertes dolores de cabeza y también su conducta había cambiado. Resulta de que en un momento agarra un fusil, sube a una torre y empieza a disparar contra las personas. Entonces fue el famoso caso del llamado, creo, el asesino de la torre. Sí. Él tuvo que ser abatido por los policías. Sí. Y encontraron después una carta donde él estaba consciente de su problema y que pedía de que analizaran después de muerto su cerebro y encontraron un tumor del tamaño de una nuez que le estaba presionando el hipotálamo y la conclusión del patólogo le ponía la ira ahí encima. Sí. Esos son algunos casos aislados, cada vez se hacen más peritajes al respecto, pero hoy en día un homicidio para poder hacer todo el estudio incluye la prueba psicológica, la prueba psiquiátrica. Ahora yo te comento, ¿no? A mí me tocó atender a una señora en Santo Domingo y esta señora yo la entrevisté y ella hablaba de que el marido se había muerto de manera natural, pero era falso, ella era la asesina, ¿no? Había ido matando lentamente a su esposo. La astrología forense, que es una de las astrologías que yo también trabajo, te permiten ver en el momento que la psiquis se activa y la psicología cambia cuando hay una visita de ciertas energías de planetas que afectan la masa encefálica. Eso se estudia mucho en el método Huber, que es un método que crearon los hermanos Huber. De hecho hay una universidad al respecto en Europa
y te permite conocer si una persona está en un tránsito que le puede producir ideas esquizoides, ideas macabras, crueldad. Existen personas que tienen una condición endógena de nacimiento a la ira, a la rabia. Eso lo podríamos explicar en otro programa acerca de la carta astral y la violencia, ¿no? Pero ahora vamos a centrarnos en los rostros de las personas que vamos a estudiar esta noche para que la gente aprenda un poco, se culturice y abra los ojos. Un psicópata puede trabajar contigo, un psicópata puede ser tu cuñado, un psicópata puede ser el novio de tu hermana. Cualquier persona puede ser un asesino. O puede ser uno mismo. O puede ser uno mismo, efectivamente, ¿no? Entonces vamos a empezar. No sé con qué personaje quieren empezar el análisis. Tenemos a Ted Bundy, ¿no? A ver, ahí tenemos a Ted Bundy, ¿no? Vamos a explicar un poquito a la gente el rostro de Ted Bundy. Ted Bundy ha tenido una serie de transformaciones, pero si ustedes miran su rostro, tiene la cara angosta y larga. Este rostro angosto y largo recibe el nombre de rostro contraído. Los rostros contraídos son personas que tienen más tendencia a problemas de introversión. Además, los huecos de los ojos, pero sobre todo la nariz es angosta y huesuda, los receptores en general son de medianos a chicos. Entonces, sigue siendo un personaje introvertido, y de hecho lo fue. A él le costó muchísimo entrar a la universidad, tuvo bastante problema para tener relaciones interpersonales con las mujeres. Es más, a él se le acercaban porque a muchas chicas les parecía muy bien parecido. Y si tú le ves las cejas a Ted Bundy tiene las cejas largas, la ceja del intelectual. Las personas que tienen las cejas voluminosas son personas que tienen una necesidad emocional de leer muchísimo. Ejemplo de ellos son los premios Nobel, García Márquez, Camilo José Cela, Vargas Llosa, entre otros muchos, ¿verdad? Aquí tenemos varios de nosotros cejas prominentes y por eso somos investigadores, ¿no? Las tiene Matt, las tiene Pancho levemente, yo las tengo, entonces no es casualidad. Sin embargo, Ted Bundy tiene el rostro contraído cuando empieza a tener desilusiones. Él vive un bullying además, se enamora de una mujer inteligente, famosa, que esperaba mucho de él, pero lamentablemente entra en un estado de fobia social, que es el miedo a algo particular, y él no logra ingresar a universidades que él quiere. Al esta chica dejarlo, él decide tener una rabia y comienza a delinquir. Pero lo interesante de Ted Bundy es que fue evolucionando como personaje, fue evolucionando en su psicopatía, mató a más de 35 personas. Y si ven la serie Ted Bundy en cable, en Netflix, van a ver videos totales de cómo él mismo se defiende, porque era locuaz, era divertido, era absolutamente histriónico y se transformaba en el escenario. Entonces era un contraído con el ego elevado que hasta el último minuto trató de demostrar su inocencia, siendo falso, siendo el mismo quien se defendía. Eso lo hacía sumamente rico como personaje. Se han escrito innumerables libros sobre Ted Bundy. Ted Bundy asesinó a puras mujeres, ¿no? A puras. En Estados Unidos causó terror, revuelo, y obviamente nunca quería llegar a confesar, y finalmente pide perdón minutos antes de ser condenado, de ser ejecutado, ¿no? Por la silla eléctrica. Ahora ocurre un hecho bastante extraño, ¿no? Sobre todo entre las mujeres, cuando hay un asesino serial famoso o un asesino, sienten una especie de admiración. Acá hemos tenido un caso, por ejemplo, de un holandés que asesinó a una peruana, pero ya tenía el antecedente que en Estados Unidos, no, en Bahamas asesinó a una norteamericana. Van der Sloot. Sí. Bueno, yo analicé el caso Van der Sloot, me tocó hacerlo en prensa. Van der Sloot era ludópata. Ludópata, pero además cuando a mí me preguntan los medios de comunicación, yo les digo que para mí él había consumido cocaína y que en el peritaje luego lo encontraron. Entonces, varios de estos personajes utilizan las sustancias estupefacientes para poder delinquir o poder desinhibirse. Claro. Entonces, él tuvo un asesinato tremendo, ¿no? A esta chica fueron dos las implicadas, a dos chicas que asesinó por un tema de estafa, por no perder dinero. Siempre hay un móvil.
Aquí nosotros también tenemos a otro personaje. Antes de pasar al siguiente personaje, mi pregunta iba a lo siguiente, ¿no? Está bien, el asesino fue reconocido, fue condenado, pero después empiezan a llegarle una serie de notificaciones, incluso hasta visitas de mujeres, y tengo entendido de que hasta le propusieron matrimonio. Igual que a Ted Bundy, que su juicio estaba lleno de mujeres que lo admiraban. Sí. Pero lo que pasa es que no te olvides que muchas mujeres son dependientes afectivas. La dependencia afectiva es una enfermedad química que se caracteriza por la atracción hacia personas crueles, porque tú puedes ser un psicópata afectivo, un maltratador de la pareja que busca controlarla, dominarla para después dejarla. Entonces, algunas de ellas tienen una atracción química sexual. En el juicio de Ted Bundy, en los últimos juicios, tú ves solo mujeres. Es impresionante. Tenía un club de fans inmenso, la gente estaba obnubilada con él, y los argumentos que daba, la oratoria, porque el tipo tenía carisma, era inteligente, pero ese carisma no lo alejaba de lo truculento que podría ser Ted Bundy. Entonces, ¿podría considerar entonces una patología por parte de las admiradoras? Sí, por supuesto que es una patología, porque es morbo, Claro. es un morbo de grupo, un morbo social, como por ejemplo ahora que las chicas, tú les preguntas, oye, tal chico es tu enamorado, no, Rosa María, solo estoy saliendo y deja que fluya. Cero dignidad, ¿no? Porque pueden estar 2 años en esa situación. Tú puedes conocer a una persona 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero si ya luego tienes una conexión emocional o decides tener algo diferente, me parece hasta infantil, ¿no? Y poco maduro, que ellas solas decidan ponerse la llave y la trampa para mentirse cuando saben que se están metiendo con individuos que las van a engañar. Claro. O como asesino. Con el perdón de los presentes. O como asesino Porque la mujer- serial, por ejemplo. Ya estamos Por hablando de cosas supuesto, mayores, ¿no? por supuesto, como Chikatilo. Ujú. Chikatilo tenía matrimonio. Chikatilo fue un asesino serial importante en la Unión Soviética. Chikatilo es de la lista de los que tenemos el top. ¿Podemos poner el video mientras Sí, porque explicamos? Chikatilo asesinó a 57 personas. Ujú. Y curiosamente Chikatilo, ahí lo tienen, Ahí lo André. tenemos. Miremos la cara de Andrea Chikatilo. Cejas. Cejas triangulares, que en su momento fueron cejas y luego desaparecieron. Pómulos levantados que tienen que ver con el conflicto. Aquí Chikatilo ya está desequilibrado. Hay fotos donde se le ve muy jovencito, pero Chikatilo vivió un bullying en el colegio. Era tímido, era religioso, a pesar de todo se casó y tuvo un hijo. Y tenía una conducta ejemplar. Ujú. Lo que pasó con Chikatilo es que él tenía problemas de sexualidad. Sexuales, sí. Era infeliz con la esposa, tenía una predilección por los gays y por los niños. Y llegó un momento en que se dio cuenta que cuando los hería o los veía sangrar, sentía más placer. Sí. Ahora, interesante como Chikatilo, el día del juicio, su lenguaje corporal es totalmente violento. Totalmente violento. Está encerrado y se porta prácticamente como un animal. Se baja los pantalones en el juicio y se baja los pantalones y les enseña su miembro viril a la corte y le dicen, ¿cómo creen que con esto yo puedo ser feliz? Agréguenle al asunto que Chikatilo mató criaturas de 9 años, 10 años, 12 años, pero el padre de Chikatilo se había suicidado y él creció en un hogar donde en algún momento su hermano también fue asesinado, porque en aquella época Ucrania era una zona muy violenta donde habían una serie de asesinatos. Él creció escuchando relatos de asesinatos. Ahora, interesante porque Chikatilo tenía doble personalidad, tenía 2 historias, pero mírenlo allí ya con la ceja triangular a tope. ¿Qué significa la ceja triangular a tope? Un nivel de intolerancia, un nivel de necesidad de destruir, la mirada totalmente perdida, una mirada esquizoide, una mirada que está alejada por completo de la realidad. Quiere decir que el rostro se va modificándose conforme va transcurriendo el tiempo, dependiendo de su conducta. Pero no solamente el tiempo, el rostro va cambiando dependiendo tus valores. Si tú tienes valores, no tienes valores, si tienes paz, si eres equilibrado emocionalmente, va cambiando el rostro. Por eso es que hay gente que vemos y nosotros decimos, qué mala vibra me produce ese señor, qué mala vibra me produce esa señora. Ahora, lo interesante de estos personajes como Chikatilo, Chikatilo vivió en una época en la que en Ucrania había canibalismo, porque no había comida. Se quedó grabado en su mente que podía comer
y que cuando comía sentía placer. Y la firma de Chikatilo era quitarle los ojos a sus víctimas. Era su sello. Así como el señor Zodíaco, Sí. pero la firma de él era les quito los ojos. Y Chikatilo va cambiando porque él era un hombre pacífico, él era un hombre tímido, la columna iba agachada. Es más, lo criticaban y lo llamaban el señor jorobado. No, pero cuando comienza a delinquir, los ojos se le comienzan a desorbitar. Calculo porque tiene pesadillas, calculo porque no tiene paz. Y ya cuando lo capturan, es un show. Lo meten en una jaula y le hace señales al juez con la lengua, como diciéndole, te voy a devorar, te voy a comer, porque fue un caníbal. Chikatilo fue un caníbal. Uno de los hombres más interesantes en el mundo criminalístico para analizar, ¿no? Yo me sé el cuento de todo, colecciono este tipo de investigaciones, ¿no? Y ahora, miren el detalle de Chikatilo, y ahí tiene la mirada perdida, totalmente perdida. No sé si tenemos una foto de Chikatilo de joven. Chikatilo de joven tenía pelo, pero además de eso se veía una cara tierna, Era un amable. profesor, ¿no? Era un profesor, pero dicen que las alumnas lo encontraban en el baño siempre masturbándose y se burlaban de él. Tenía una vida absolutamente sórdida, ¿no? Ahora, en el caso de Ted Bundy, por ejemplo, Ted Bundy cuenta que fue expuesto a demasiada pornografía. Obviamente no es excusa. Ted Bundy mató en total a más de 11 chicas. Pero se cree que mató más de 30 personas. Ujú, No las 36. 36, ¿no? Dicen que 36. Y fue condenado. Miren la cara de Chikatilo. Miren el rostro contraído. Miren la boca pequeña. No parece él, definitivamente. Ahí él tenía problemas de introversión tremendos. Tenía bullying. Por eso las mamás que me están escuchando y los papás, tengan mucho cuidado con el tipo de bullying que viven sus hijos. Porque algunos de ellos son maltratados en el autoconcepto, en la autoestima, y se pueden volver niños resentidos y niños crueles, ¿no? Imagínate lo que le pasó a esta chica Avi, que la queman en el Metropolitano. Entonces ahí tú sacas tu línea, que una persona se puede volver así. Y obviamente también existen los psicópatas sociales. Estamos hablando aquí de asesinos, de los carniceros, por así llamarlo, porque son seriales. Y miren la cara de Chikatilo. Las cejas las tenía completa cuando era más joven y las tenía curvadas, era más noble, y dicen que era un esposo ejemplar y un gran vecino. Él comienza a frustrarse cuando deja de tener relaciones sexuales como con su esposa. Cuando siente que no funciona, él comienza a frustrarse. Había una pregunta de Helen Rocío, dice que es extraño, dice, cómo poder determinar la personalidad a través de los rasgos físicos, porque para ella dice que eso es por genética, ¿no? Juzgar por la proyección de un dibujo lo considero admitible, pero lo otro es tan subjetivo. Bueno, no es subjetivo. La morfopsicología no es subjetiva y le invito a estudiarlo. De hecho, yo lo capacito en varias ciudades del mundo, porque el rostro va demostrando lo que hay en tu interior. Existe el Miancian y la morfopsicología, que se utilizan para peritajes criminalístico, porque tú puedes tener rasgos violentos. Que te vuelvas un criminal es otra cosa. Si, por ejemplo, tú tienes un novio que tiene la ceja triangular y tiene el labio inferior extra grande, tiene una tendencia a la impulsividad. Si miramos a Chikatilo pasó de no tener cejas a tener ceja triangular. Y la ceja triangular es la ceja que dice que tu alma se volvió intolerante, que estás en un momento emocional de crisis. Entonces, no tiene que ver con el juzgar, todo lo contrario. Tiene que ver con el compadecer. Tiene que ver con analizar qué le está pasando a esta persona. Si nosotros nos ponemos a poner un programa netamente de políticos corruptos, qué terrible sería. Si nos ponemos a hacer una lista de todas las personas que están presas por el caso Odebrecht, obviamente que todos tienen rasgos bien particulares, porque nadie quita que sean inteligentes. Pero más allá de la inteligencia, tú usas tus talentos y tus virtudes para el bien o para el mal. Y la mayoría de estos asesinos han sido brillantes porque han sabido esconder su doble vida. ¿Ok? Entonces, no es subjetivo. Para el Miancian chino es una de las 7 herramientas culturales del mundo chino y la invito a investigarlo. Y lo utiliza la policía. Por supuesto que lo utiliza la policía. Y entérese, señorita, que algunos presidentes no viajan sin su lector de rostro, porque esta es una herramienta
que se utiliza en el poder político y en el poder financiero y empresarial. ¿Para qué me ayuda? Para compadecer. ¿Qué pasa si yo tengo 2 hijos y uno de mis hijos no tiene nada de cejas y el otro tiene las cejas como de Pancho, como las tuyas, Pedro, muy tupidas? Bueno, puedo pensar que el niño con cejas tupidas tiene más tendencia y más facilidad a aprender. El otro niño no es que no sea capaz, sino que va más lento y de repente le gusta más el cálculo, pero no le gusta tanto el arte. Einstein, ¿vieron las cejas que tenía? El 99% de personas intelectuales que tienen necesidad de devorar libros, investigar, que tienen esa necesidad, las cejas se va poniendo diferente. Miren las cejas de Matt, que es investigador. Miren las mías, que es escritora, investigadora. Entonces, bueno, acá también Pancho, no te quejes, que también las tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, se han hecho peritajes interesantísimos. Otro día podemos hablar de infidelidad. Chikatilo fue infiel siempre a su esposa. Y si pones otra vez la cara de Chikatilo, por favor, la última, la que ya él estaba para ser ejecutado, ponla por la derecha, por favor. Mira el labio inferior extra grande, pero además mira las cejas triangulares a las esquinas. Tú ves un rostro contraído, desencajado. Ese labio inferior extra grande habla de la necesidad de una variación sexual. Es una tendencia que si él no logra controlar emocionalmente, porque el rostro va reflejando lo que tiene tu alma en determinado tiempo, en determinado momento, mientras que el lenguaje corporal nos va a comunicar todas aquellas emociones que de repente tú quieres ocultar, pero no puedes ocultar. Chikatilo en el juicio se baja los pantalones, grita al juez, le enseña la lengua diciéndole también te voy a comer a ti, y cuenta que cuando asesina al primer niño, porque el primer personaje asesinado es un niño de 9 años, siente placer cuando ve la sangre sobre la criatura y descubre que eso le da absoluto placer, morbo. Estamos hablando de un psicópata. Estamos hablando, ahora tú miras, pero Rosa María, esa cara de Chikatilo se parece a mi jefe. Bueno, yo pregunto, no es que tu jefe te va a matar, pero tiene una tendencia buena a la comunicación. Este programa no es para que tú salgas diciendo todos somos asesinos. Es un programa para documentarse, es un programa para aprender. Es un programa porque eso no te lo enseñan en las universidades si no tienes la especialidad. Entonces tienen que tomarlo con la seriedad del caso, porque realmente los estudios son reales y el trabajo que se hace también es real. Ahora, hay una característica dentro de algunos asesinos seriales que, a pesar de que han tenido un perfil, digamos, de unas personas tímidas o antisociales, sin embargo, cuando cometen sus crímenes dejan siempre un sello, una firma. Una firma. Es una especie de expresión de su propio ego. Totalmente una expresión de ego, y es una forma de decir a la policía, dejo mi sello para que sigas chambeando en saber quién soy. Hay otros peor, que dejan acertijos, ¿no? Te dejan pistas. El payaso dejaba, el otro asesino que vamos a ver dejaba sus pistas. Claro, Chikatilo, el sello era que sacaba los ojos. Su sello. Pero eso es una firma. Es una especie de manera inconsciente de querer ser atrapados también. No, es una manera consciente de pasar a la historia. Ted Bundy se escapó de la cárcel 3 veces. 3 veces, y las 3 veces vino sonriendo, tomó sol, que lo pasó muy bien, se fue a comer comida rápida, se robó carros, y él decía que tenía que hacer de todo para irse hasta el final, ¿no? O sea, es una forma de ser histriónico, y la forma de matar de Ted Bundy era perseguir a las chicas, jovencitas, estudiantes que salían de las casas o de las pensiones, y las perseguía y las mataba en sus dormitorios, ¿no? Y hasta que una lo reconoció, pero se demoró tanto en ser ejecutado. El último día que lo van a matar, él dice que si hubiese visto pornografía, no se hubiese vuelto adicto. Esa es otra condición, Pedro, ya que lo tocas. Muchos de los asesinos seriales tienen una tendencia a la conducta adictiva, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ver pornografía puede segregar en ellos mayor epinefrina. La epinefrina es la sustancia que hace que una persona se excite, pero de una manera negativa. Esto puede ocurrirle a cualquier persona. No se olviden que en Lima hay 4 ataques sexuales por hora. Y no estoy hablando de violaciones, ataques sexuales. Y esto lo puede certificar el PROEMSA, donde están las últimas investigaciones al respecto. Correcto. A ver,
Perdón, Vale. hay una pregunta que resalta en YouTube y en Facebook. Son varias mujeres que lo preguntan y las mujeres que se depilan y que ponen, que hay Buena muy pregunta. tendencia a poner Está de moda. de depilarse Ceja. las cejas, así como tú estás diciendo. Sí. ¿Cómo se puede analizar eso? Porque Muy buena pregunta. Yo siempre le digo a mis pacientes y a mis alumnos de todo el mundo donde yo coacheo que la ceja no se toca. Se tocan los pedacitos y los trozos que fallan de la ceja, que tú ves que faltan. Pero las chicas, lo que hace el peluquero es volarte la ceja, rasparte la ceja. En la ceja está nuestra capacidad de aprender. Yo les aseguro, porque no es la primera vez que dicto los cursos, son tantos años, el 90% de personas que no tiene cejas es más impaciente, tiene más tendencia a la intolerancia, no porque sea mala, sino porque está perdiendo la conexión con la calma. Chikatilo termina sin cejas, pero no solamente sin cejas, sino que es triangular. Atendí hace poco, a 2 días, a una señora en mi consultorio, que yo la miro y le digo: señora, ¿por qué usted grita a su marido de esta forma? No es su hijo. ¿Por qué lo maltrata? ¿Por qué si él comete un error? Yo le digo: ¿qué es lo mejor que hace su marido? Y me contesta: atenderme. Como si ella fuera una reina y él tuviera que atenderla todo el tiempo y no valorar el trabajo que tiene el buen hombre. Entonces, la ansiedad hace que las personas procrastinen, postergan cosas. La mayoría de mujeres histéricas tiene la ceja triangular, y si la tienen tupida, como yo, la tienen ondulada. Yo no la tengo ondulada. Tú, Maxito, la tienes un poquito más ondulada, y de pronto el grupo puede ser el más refunfuñón, ¿sí o no? ¿Sí o no? no voy a decir nada. Pero es cierto, ¿o no? Pues soy renegón. Bueno, ya está. Y los compañeros lo saben. Totalmente Es cierto. suficiente, es suficiente. O sea, aquí estás reconfirmando que renegó, ¿no? Sin comentarios. Qué mal. Ya lo escuchan. ¿Por qué algunos delincuentes llegan a tener la mirada vacía? Eso nos está preguntando Joseph Rivera. Muy buena pregunta. La mirada vacía ya es cuando en el cerebro existe una desconexión con el campo del sentir, de las emociones, cuando ya las sustancias están completamente desequilibradas. Cortisol, timo, dopamina, noradrenalina. Yo les recomiendo leer el libro a las personas desinformadas. El libro Cambia tu cerebro, cambia tu vida, del doctor Daniel G. Amen, para que entiendan las patologías. Ahora, muchos de los personajes que vamos a tocar han estado envueltos en drogas. O sea, han caído en drogas, y las drogas han sido detonantes para llevarlos a delinquir. Tengan en cuenta que, y otro detalle súper interesante, varios de los asesinos que vamos a tocar, me llama mucho la atención como astróloga también, que son del signo Piscis. Eso no quiere decir que todos los Piscis sean asesinos. Tranquilidad. Va a reventar el chat. Estamos hablando de que Piscis es como una cajita. Abro la cajita y dentro de la cajita el planeta que rige a Piscis es Neptuno. Neptuno tiene que ver con la fantasía. Neptuno tiene que ver con el fanático religioso. Y tenemos ahora en la noche el análisis de un asesino fanático religioso, ¿no? Que era este señor Pedro Nakada. Ludeña. Pedro Nakada Ludeña era un fanático religioso que decía que tenía que limpiar el mundo en los años, en 2006, 2008, que tenía que limpiar el mundo de los borrachos, limpiar las discotecas, y él se creía su cuento en El Salvador y asesinó con pistola a más de 21 personas. Entonces, este señor era un fanático religioso, había nacido en marzo. Y en la astrología, Piscis está regido en la astrología antigua por Júpiter, los excesos, y Neptuno, el que no ve. El entrañable Robin Williams, que se suicida, tiene puros signos, porque son 3 signos importantes. Tiene la luna en Cáncer, tiene por ahí a Piscis también en el Sol. O sea, tiene unos signos difíciles, y cuando existe un exceso de elemento agua en un nacimiento, esto afecta a la psiquis. En una carta natal yo puedo ver cuál de las casas, que es la 3 en una casa del zodiaco, puedo ver si la persona tiene un desbalance químico. Ahí tenemos la cara de Pedro Nakada. Pedro Nakada. Vamos a ver un poquito su reseña, ¿ya? Para la gente que no lo conoce. Sí, porque es un caso que, bueno, causó bastante revuelo acá, sobre todo en Lima. Alias el apóstol de la muerte. Es considerado el asesino serial más prolífico de la historia del país, con 25 muertes confirmadas en su haber.
todas cometidas en Huaral. Fue en 2006 que todos los medios mencionaban con espanto el nombre de Nakada Ludeña, un hombre de 34 años que confesaba sin mayor remordimiento haber matado a 16 personas argumentando una limpieza de gente. Luego de ser capturado por la policía, se escribió a sí mismo como un enviado de Dios, con la misión de limpiar el Perú de la escoria. Con esta idea en su mente perturbada, es que asesinó a tiros a cuantos él consideraba escoria, que quienes eran básicamente pues personas o eran de mal vivir. Por eso te estoy diciendo, porque Neptuno rige la religión. Él nace en marzo. Lo que pasa es que su planeta Neptuno hace malos aspectos en carta natal y hacen que él mira los ojos perdidos, mira la ceja no terminada, mira la nariz ancha extra gruesa y mira los labios desordenados. Esa mirada desorbitada que preguntaba Francisco tiene mucho que ver con ya la presencia de alguna enfermedad. De hecho, él en los peritajes terminó detectándose que tenía esquizofrenia paranoide. Y le quitan la pena de muerte para mandarlo a la cárcel por 35 años, porque el peritaje psiquiátrico otorga, y él fue violado por sus hermanos. No estoy diciendo que esto vaya a hacer que tú seas un asesino serial, pero estoy diciendo que hay una serie de detonantes, hay una infancia complicada y hay una condición endógena al respecto. Por otro lado, también su hermano menor estaba trabajando en Japón y se había implicado en un caso similar donde asesinó a, me parece, 4 personas. Y también lo iban a meter preso. Sí. Y también parece que tenía... Pero el padre, pues el padre era alcohólico y el que se suicida es el padre del payaso, que ahorita vamos a ver, ¿no? ¿Podríamos decir que los asesinos como estos se pueden formar? Mira, te voy a decir una cosa que a mí me llama mucho la atención. Hay condiciones genéticas, sí, yo te cuento. Yo atiendo a un niño lindo que ha querido en algún momento incendiar su casa. Ya. Y tiene 9 años, ha mejorado hoy mucho. El niño es adoptado y el niño viene de un hogar donde el hogar real, la madre mató a la abuela. ¿Ok? El niño viene de padre y madre delincuente. Ya. Él no lo sabe así. Él no lo sabe. No lo sabe. Cuando a mí me toca revisar su carta natal, para que la gente me esté entendiendo, la carta natal es la foto del espacio en el momento que naces, regida por planetas que van a hablar de los potenciales en la psiquis. Y es una herramienta terapéutica importante que yo utilizo para poder detectar las patologías si es que existiesen. Entonces, esta criatura hacía dibujos en el colegio crueles, ¿no? Hacía como un bullying y era muy fuerte. Y esta criatura, dentro de su zodiaco, que son 12 casas en una carta astral, tenía el planeta Plutón en el ascendente, en la conducta social, para que me puedan entender. Yo hablé con él y él no me negó nada. Entonces Plutón, cuando está en un ascendente, es una rabia, es una ira, hay que canalizar ese odio que él tiene, esa impaciencia. Ha aprendido. El niño leyó el libro de los valores, yo se lo obsequié, funciona muy bien a las terapias, pero es un niño que está colaborando, es un niño que se le está tratando a tiempo. Está a tiempo, entonces. Está a tiempo, pero él cada cierto tiempo hace alguna barrabasada. Entonces, sin llegar a ser grave, ¿no? Porque es un niño que escucha, que te cuenta, que quiere aprender y responde bien al cariño familiar. O sea, al ser adoptado lo responde. Siente que cuando no lo quieren, se siente morir y se aísla. Entonces son niños muy necesitados de afecto. Chikatilo tuvo un hijo incluso, ¿no? Y después de tener el hijo, increíble que haya violado a criaturas y asesinado a criaturas. Se las comía, los degollaba, terrible. Ningún tipo de empatía, ningún tipo Cero. de... No, nada. Claro, toda su moral estaba distorsionada totalmente, ¿no? Totalmente, sí, enseguecido realmente. Entonces, lo que escuché quiere decir que uno puede nacer ya con cierta predisposición. Por supuesto que sí. Es como en la depresión. Atiendo a muchas chicas y yo les pregunto, ¿tu papá se suicidó? Y me miran y me dicen sí, por carta natal. Hoy día atendí a una chica que yo le decía, wow, le digo, ¿cuántos niños has perdido? ¿Cuántos embarazos? Y papá pasó esto, y lloran desde que se sientan, porque comienzan a ver que hay una conexión química y una conexión kármica también,
Y entonces a uno le toca en esta vida sanarla y aprender a cómo luchar con esos demonios internos que tienen en la carta natal. Es una herramienta, simplemente. Una señal de alerta podría ser estos chicos que son crueles con los animalitos. Total. No solamente eso, sino niños que quieren incendiar la casa, que son pirómanos. Hay niños que quieren incendiar la casa, hay niños que son crueles con los animalitos, pero también están los niños como Ted Bundy. Ted Bundy era encantador en la universidad, era galante y era curioso porque no asesinaba a sus parejas. No asesinaba a las mujeres que le daban sexo, por así decirlo, pero las que la recordaban a la ex, que tenían el perfil, terminaban siendo asesinadas. ¿Qué quieren preguntar por allá? ¿Está preocupado? ¿Están preocupados ustedes? No, que mira, no pongas ese memo. Esa niña en particular, sí. ¿Tú piensas que, vamos a hablar un poquito de un lado más espiritual? Sí. ¿Tú piensas que una entidad podría influenciar a nivel de actuar asesinatos? Sí, en mi libro Presencias, yo toqué algunos casos al respecto. Yo he tenido pacientes que después de todos los peritajes, psiquiatra, neurólogo, terapeuta, cuando yo he notado algo raro, yo he comenzado a investigar otras cosas, ¿no? Yo sí creo que hay personas que traen unas energías porque se han dedicado a cosas nada santas, a nada positivas, y el precio a pagar es bien duro porque terminan enfermando a todo su entorno, ¿no? Hay muchos casos que han habido inclusive aquí de personas que han estado pues metidas en cosas oscuras y después han terminado asesinando a alguien, y cuando los capturan dicen: yo sentí una voz que me decía constantemente, claro, asesínalo o mátalo. Bueno, eso por ejemplo, esa fue el pretexto que tuvo que dieron 35 años, ¿cómo se llama? Pedro Ludeña, ¿puede ser? Bueno, él fue uno de ellos, pero él tenía un mensaje más bíblico, más claro, ese pero era igual, el ángel. Pero igual se volvió esquizofrénico, igual tenía ideas esquizoides porque él decía que tenía que salvar y limpiar al mundo de toda la corrupción que tenía, y por eso pasaba por las discotecas y mataba gente en las discotecas. Mató 56 personas. Fue una barbaridad en esos años. Puede parecer tonto la pregunta que te voy a hacer ahorita, pero ¿tú piensas que todos los esquizófrenos podrían asesinar o matar? ¿Todos esquizofrénicos? Sí, esquizofrénicos, No. perdón, discúlpeme. No, para nada. Ok. ¿Por qué? Porque hay esquizofrénicos que tienen un control médico, están con Ok. su medicamento, y hay esquizofrénicos que son muy dulces, chicos que son conscientes de su enfermedad. Ok. Estamos hablando de esquizofrénicos, paranoicos, que además de eso agrégale que tienen un ingrediente mórbido, porque de los dos personajes que hemos hablado, tienen un ingrediente mórbido. Chikatilo tenía la necesidad, incluso un personaje que asesina a Chikatilo es una prostituta, y asesina a la prostituta porque él tiene problemas con eyaculación, con erección, ella se burla de él, finalmente la mata, la degolla, y él se masturba delante de ella, y después de eso le corta los ojos y la desgracia, porque ella se estaba burlando de él, entonces no soportaba la humillación. Todos tienen cosas bien particulares, ¿no? Acá tenemos una pregunta de Dori Martínez. Dice Rosa María: ¿cómo deben hacer los padres para evitar que sus hijos sean unos futuros asesinos? Qué buena pregunta y gracias por estar aquí. Mira, yo soy una eterna defensora como educadora del correcto manejo del tiempo de las nuevas tecnologías. Estamos hablando del videojuego. El videojuego de tipo violento estimula el cerebro de tal manera para que el niño sea sedentario, irritable, tenga problemas de concentración y cambios de humor. Y cuando una persona tiene cambios de humor, la persona puede ser capaz de muchas cosas en euforia. Analicemos lo que le pasó a Chico en el estadio. ¿Te acuerdas de este personaje que lo tiraron del estadio? Sí, del palco. De la U. Estadio, claro. Bueno, lo tiran en un momento en que se ha jugado un partido. Claro, y se tira un partido de fútbol y hay una pugna, y como si él fuese cualquier cosa, lo lanzan y lo matan. Lo matan. Entonces, estás hablando de histeria colectiva. Y la histeria colectiva es otro estímulo para que la gente pueda delinquir. Entonces, los papás que me están escuchando, dosifiquen el videojuego de sus hijos, dosifiquen el internet,
pónganles libros, llévenlos al cine, que vean cosas de valores, porque un hijo será lo que tú has sembrado con ellos, ¿no? Bueno, justamente ahorita tenemos una llamadita. Sí. Entonces, ¿Me pongo los audífonos? sí. ¿Te escuchas? a ver, Buenas noches, bienvenido para el Macero. ¿Tu nombre, por favor? Aló, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. ¿cómo te llamas? Hola, Hola. mi nombre es Vanessa. Vanessa. Sí, hola, mi nombre es Vanessa. Hola Vanessa, bienvenida. Gracias. Cuéntame. Yo quería preguntar ¿por qué hay menos mujeres asesinas en serie? O sea, casi todos son varones. No, te digo, corazón, que no es así. Lo que pasa es que no se documenta. Yo publiqué un libro que se llamó 13 asesinas, bastante fuerte. ¿Ya? No. No he leído. Leíste, ok. Bueno, sí hay asesinas. Lo que pasa es que hay una suerte de... a ver, en el varón hay una impulsividad más fuerte de tipo sexual. Eso es cierto. Ya. Y en la mujer el perfil de asesinato es mucho más vengativo, lento y rencoroso. Si un hombre encuentra en la cama a su pareja con otro, va a buscar la pistola y lo va a matar o se va a matar él. Mientras que la mujer es una planificadora. La mujer come la venganza en plato frío, es más macabra. Entonces es más macabra y disfruta. Bueno, le quito la plata, veo qué voy a hacer, luego lo engaño, finalmente lo enveneno y lo mato. Tienes que leer a Agatha Christie y ahí vas a darte cuenta de la forma en que la mujer asesina. Ahora, gracias al Señor, en nuestro país sí ha habido pocas, pero hay un personaje espectacular en nuestro país que es Abelia Monzón, ¿no? Abelia Monzón es una mujer que fue acusada de 17 asesinatos y es conocida como la viuda negra. Y es más, había llegado a asesinar a sus nietos y tenía los cráneos de los nietos en el patio de la casa. Y la última persona que quiso matar fue a su yerno. Lo quiso envenenar en la sopa. Tenía gente que la acusaba y tenía gente que la defendía. Ella estaba muy metida en el campo de la religión evangélica y fue condenada, ¿no? Y conozco otro caso de una señora en Huancayo que en los años 50 permitió que 3 sicarios asesinaran a su hijo frente a sus ojos, solamente para vengarse del marido, para vengarse porque el esposo la había dejado y porque lo que más amaba a ese hombre era su hijo. Mientras que el hombre puede matar por morbo, Impulsivamente. en el caso de una de las asesinas que vamos a ver seriales, está inducida por el alcohol. Alcohol y drogas, ya la combinación es letal, ¿no? Pero no es que haya menos. Lo que pasa, mi amor, que se documenta menos y se oculta menos. Pero no te preocupes, que lo documento yo, ¿no? Lo documento yo. Yo soy una fan total, una especialista en el tema de la criminalística. Me encanta, colecciono casos, los investigo, porque esto también nos está hablando de, vamos midiendo cómo está nuestra sociedad, cómo está nuestra educación y hacia dónde vamos. Muchas gracias, Vanessa, Gracias por tu por llamada. llamar. Gracias, Es Vanessa. interesante, gracias. A ti, corazón, gracias. Tenemos otra llamada. Otra llamadita. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Aló, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Estoy con todos. ¿Cómo estás, familia? Bien. Hola, con todos. Estoy llamando de un pueblo libre, mi nombre es Karina. Karina, No, ¿qué tal? te llamas Karina. Cuéntame, ¿Me Karina. escuchan bien? Sí, perfecto, Sí, cuéntame. mi Rosa María. Yo quisiera saber cómo poder identificar el perfil psicológico, ¿no? de un alienador parental, un padre que aliena a un hijo, ¿no? Que lo va alienando a algo negativo. Claro, sabemos bien que la alienación parental es una técnica de manipulación. Bueno, exacto. Cuando existen procesos de violencia y todo. Bueno. De separación. Bueno, ¿cómo lo vas a saber? El niño. Bien fácil. Lo vas a saber por el tipo de cosas que tu hijo te cuenta que el padre le dice. Por el tipo de adjetivos calificativos que tiene sobre la mujer, por ejemplo. Hay padres que son machistas y le inculcan a las criaturas el machismo. Le inculcan la infidelidad. Le inculcan, lamentablemente hasta ahora, espía a tu madre.
le hablan mal de la madre. Porque cuando acaba mal una relación, tendrían que asumirlo los dos y ser responsables los dos. Entonces, y la mayoría de estas personas tienen un sentido de omnipotencia. El lenguaje no verbal es de una persona con el hombro elevado, estirada, creída, contesta muy el teléfono, no reconoce errores, se sienta cuando quiere, ¿no? Y obviamente a la madre va a tratar de humillarla porque tiene una necesidad de venganza. Son gente que no soporta el abandono, son gente que no soporta el sentido de la notoriedad, y la forma de manipular al hijo es con objetos o dándole a entender que al único que tiene es a él, cuando no es cierto, ¿no? Muy bien. Muy bien, Karina, gracias. Ok, Rosa María. En realidad es muy interesante. Bueno, y en este aspecto, Rosa María, gracias por tu respuesta. Y en mi libro, corazón, perdóname, en mi libro Miénteme si puedes, en el último, que están invitados a la presentación a la Feria del Libro el 20 de julio a las 6 de la tarde en la Sala Ciro Alegría, hay un capítulo entero de manipuladores y psicópatas. Ahí te vas a enterar porque está lleno de dibujitos. Muy bien. Gracias. Gracias. Otra llamada, Karina. Tenemos una última llamada de este bloque para poder avanzar, así es que adelante, Emilio. Hola, buenas noches, bienvenidos a Paradigma. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tu nombre y dónde ¿Qué nos tal? llamas, por Mi nombre favor? es Cristina. Cristina, buenas noches. De San Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos a todos, un lindo programa, los felicito. Gracias. Y saludos también a su invitada, que tengo su libro, lo he comprado y lo estoy leyendo. ¿Compraste Miénteme si puedes ya? Este ya lo compraste. ¿Compraste? No, el anterior. Del anterior, Ajá, que mate al amor. Sí. Ah, bueno, gracias. Sí, una pregunta. Hay algunos, con respecto al tema, hay algunos rasgos o señales, no sé, mínimas, que nos pueden dar indicio de que estamos tratando con personas psicópatas. No sé, de repente tengo entendido que esas personas tienen ciertas características de ser personas muy inteligentes. Sí, por supuesto que sí. Sí, hay lo siguiente, hay varios tipos de psicópatas. Vamos a hablar de los psicópatas laborales. Tú puedes trabajar con una persona que sea tu jefe o que sea un colega, y la primera actitud que va a tener es de ser muy amable con todo el mundo, pero va a tratar de hacerse amigo de las cabezas, de los líderes, y va a tratar de sabotear los proyectos personales de sus compañeros, uno por uno, como si tratara de bajarse enemigos, ¿no? Uno menos, uno menos, uno menos. Y el psicópata arma diferentes versiones y logra sembrar desconfianza en la autoridad sobre otras personas. Es convincente y utiliza frases como: yo creo que usted debería investigar tal cosa, a mí no me parece, yo por su bien le estoy diciendo. Bueno, usted debería contar en cuenta cómo ese señor realmente nos hace crecer, porque yo no lo veo conectado en este trabajo. Tienen un lenguaje ambiguo, una sintaxis ambigua, pero además de eso pueden ser muy amables en la oficina y en la calle pueden no conocerte. ¿Y tienden a aislarse o no necesariamente? No necesariamente. Pueden tener vida doble vida. Muchos psicópatas afectivos son casados, como era Chikatilo, ¿no? Y Ted Bundy también tuvo esposa. Curiosamente, ninguno de ellos hizo daño a sus parejas ni a sus hijos, pero sí los de otros. Y eso es rarísimo, ¿no? Ok, Listo. los estoy escuchando de todas maneras. Gracias. Gracias por el llamar. A ti, por llamar, gracias. Cristina. Muy bien. Vamos a continuar con nuestra relación de angelitos. casos. Sí, angelitos. El siguiente es John Wayne Gacy. ¿Qué dice la historia, Francisco? John Wayne Gacy, nacido en Chicago, en Illinois, el 17 de marzo del 42 y fallecido pues en Crest Hill, en Illinois, el 10 de mayo del 94, conocido también como el Pogo el payaso. Creo que en este personaje están basados muchos de los mitos de los payasos. Y las películas, de las películas han basado en esto también. Bueno, Pogo el payaso o el payaso asesino fue un asesino en serie estadounidense que violó y mató a 33 hombres jóvenes entre 1972 y 1978. De sus víctimas, 26 fueron enterradas en un semisótano en su propia casa. Sí. Otras 3 en otros lugares de la casa y las otras 4 lanzadas a un río cercano. Se le llamó el No payaso. paren ahí para esa foto, por favor. ¿Se puede poner? ¿Lo vamos a poder parar? Bueno, No. lo podemos poner en loop. El loop. Sí. Bueno,
Se le Ahí llamó está. el payaso asesino porque hacía servicios sociales en desfiles y fiestas para niños vestido justamente de payaso. Y se hace llamar Pogo el payaso, personaje que creó él mismo en su propia, no sé, locura, por así decirlo, ¿no? Qué miedo. Bueno, este personaje también pasó por situaciones bastante complicadas en la infancia, tuvo bullying, pero además se sufrió un golpe en la cabeza, bien interesante. Golpe en la cabeza. A los 11 años tuvo un coágulo en la cabeza. Luego le hicieron estudios y determinaron que él no tenía ningún daño cerebral, o sea, quiere decir que no había provocado ningún daño psiquiátrico, y él llega a casarse también. Llega a casarse y aparentemente era un hombre caritativo que pertenecía a un grupo de la iglesia, incluso era bastante gentil. Pero el problema que él tenía es que era homosexual. Ya. Y él era infeliz en el tema sexual con la pareja, se divorcia 2 veces y él, para poder captar varones, él hace fiestas, hace encerronas en su casa y obviamente se vestía de payaso para poder conversar, pero capturaba chicos que eran que tenían debilidades de carácter, que algunos tenían enfermedades mentales, y la intención era violarlos. Lo que pasa es que él se había sentido rechazado. Él se enamora en alguna oportunidad de otro varón, se siente rechazado, y a partir de ese rechazo, que curiosamente coincide con que Ted Bundy es rechazado porque la novia oficial lo deja por falta de dinero, este también recibe el shock del rechazo y comienza a juntar jovencitos en su casa, en unas citas bastante extrañas. Miren el rostro dilatado extra grande, que habla de liderazgo, de la capacidad de histrionismo que puede tener, ¿no? Y obviamente ese señor se convirtió en un asesino serial tremendo. Su caso es muy conocido, es uno de los casos que más estudian en la policía forense, porque curiosamente también en algún momento él tenía miedo a los payasos y terminó haciendo de payaso, y él cuenta que se le metían unas voces extrañas al cerebro y que no lo podía evitar. Pero en el peritaje forense, cuando le hacen los exámenes, determinan que él no tenía esquizofrenia ni nada. Es más, él está preso primero 14 años. 10 años. Después de 10 años de prisión, se instala en una comunidad, su mamá le compra una casa en Chicago y él vive aparentemente bien. Y de un momento a otro, casi en los años 70, comienza a armar estas reuniones, se venga de las personas, tiene la rabia contra la figura masculina y asesina a chicos y lo terminan pescando. Bueno, terminan también dándole condena a pena de muerte, pero era una persona totalmente que no pudo controlar el rencor, la rabia. Ustedes dirán, pero Rosa María, esa cara es de empresario. Bueno, efectivamente, tiene una cara de empresario. Miren la mirada perdida y nuevamente miren la ceja triangular. O sea, todos los asesinos ¿tienen la ceja triangular? No. Tienen una tendencia a la intolerancia. Creo que lo vemos de joven. Claro, mira de joven las cejas que tenía, lo estudioso que era. Mire, la primera foto es una contracción de rostro. En la segunda pasó a tener la nariz más ancha, porque él llegó a ser líder. Los líderes tienen narices anchas. Pasó a ser el líder de su comunidad, incluso de un centro religioso, y hasta le dieron medallas. Se dilató como un político, o sea, la cara se dilató. Entonces, y aquí ya lo vemos con la mirada algo perdida cuando lo van a sancionar. Curioso. Tengo una pregunta en redes de Dime. Claudia Marino. Nos pone, ¿por qué la gran mayoría de los psicópatas son justamente religiosos al principio o dentro de su trayecto de vida? Es como que contradictorio a mil, ¿no? Como si Dios te va a perdonar por quitar la vida a otra persona. No necesariamente todos son religiosos. Puede ser que la familia sea religiosa y se lo inculque. El entorno. Claro, lo que tienen en común, te aclaro, es que la mayoría de ellos ha tenido un bullying en el colegio o ha tenido problemas con el padre y en la madre y lo ha maltratado en el autoestima. Eso sí ha ocurrido en la gran mayoría de ellos. Y otro aspecto que ha ocurrido es que ellos han ingresado al consumo de drogas y de alcohol. Detonante, 100%. Detonante total, porque pierdes el equilibrio por completo. Algunos han consumido heroína y han cometido sus homicidios bajo los efectos de estas sustancias. Es un detonante tremendo. Vamos con el siguiente video de Aileen Wuornos. Aileen Wuornos. A ver. Sí. Su segundo apellido era Pittman, ¿no? Pittman. Pittman, Sí, es Aileen Pittman.
Sí, Adelaide Pittman. Es una mujer, de hecho, nació en Michigan el 29 de febrero del 56, 29 de febrero. Tú sabes que es otra Piscis, ¿ves? Otra Piscis. Otra Piscis. Van 3, ¿ven? Ven, yo me pongo a hacer todo el estudio completo. Voy a tener cuidado con los Piscis yo. No, tranquilidad. Porque, te cuento que los Piscis es uno de los signos más nobles del zodiaco. De hecho, hay Piscis que son sacerdotes, ¿Ah, sí? que son excelentes psiquiatras, porque tienen a Neptuno, que es la espiritualidad. Pero da la casualidad que también Piscis es el abismo, es la piscina de no ver la realidad. Esta señora pasó una vida absolutamente desgraciada que se parece en algunas cosas a la de Marilyn Monroe. Mira esa cara. Porque la violan. Miren, para ahí. No puede poner Ya, pausa. miren, no tiene cejas triangulares. La violan los hermanos. Tiene relaciones pronto. Ella se vuelve una delincuente, confesa. Ella es una psicópata total, asalta, asesina. Dice que su primer asesinato fue por defensa propia, porque la quisieron violar. Pero mira, no tiene ceja, triangular. Miren los ojos saltones, desorbitados. Miren esos ojos lisos hacia abajo. Estás hablándome de una persona que tiene un desequilibrio mental, pero ella bebía, ella consumía drogas, y ya aquí el peritaje es otro. Entonces ella confiesa que llega a haber matado a 7 caballeros. Ujú. Y finalmente es ejecutada, ¿no? Así La es. película Monster, me parece. Sí, con de Charlize Charlize Theron, protagonizada Sí. por Charlize Theron, ¿no? Mira, como una niña. ¿Cómo era de niña? Linda, era una niña, Se convierte en esto, ¿no? dilatada, pero también, ojo, también hay una enfermedad que es el borderline, que es la conducta extrema, que hace que algunos personajes no soporten el abandono, el olvido, el rechazo, tienen múltiples relaciones afectivas, tienen periodos de apatía, de abstinencia, pero no pueden controlarlo, el sentirse aislados, y van a buscar el conflicto. Sin embargo, para mí este es el rostro ya de una mujer que consume mucho tabaco, consume mucho alcohol como Drogas. ella, drogas en general, sí. Aparte también se dedicó a la prostitución, Sí. o sea, empezó ya, digamos, A ponerse más oscura. Sí. Sí. A ver, siguiente en la lista. Otro Pedro tenemos. Pedro Alonso López. Nacido en Nariño, en Colombia. Este tipo es especial, ¿ah? Sí. Porque nació el 8 de octubre del 48, pero no tenemos una fecha de función. No, porque ¿Por qué? A ver, vamos a entrar a fondo un poco. Pedro Alonso López, también conocido como el monstruo de los Andes, es un asesino en serie colombiano que tras su captura en 1980 confesó el asesinato de más de 300 niñas y jóvenes en Colombia, Ecuador y Perú. Se le da el crédito de la persona con más asesinatos en toda la historia. No se puede establecer con certeza el número de asesinatos, ya que buena parte de los cuerpos nunca aparecieron, y los actos violentos se llevaron a cabo en regiones aisladas, motivo por el cual no se cuenta con cifras fiables. Sin embargo, en su confesión a los investigadores, reconoce haber asesinado a por lo menos 110 muchachas en Ecuador, 100 en Colombia y muchas más de 100 en Perú. Yo no sé No. si Emilio puedes poner el audio de lo que está hablando este señor para No, leer el está sin lenguaje audio. corporal, pero te comento. Él tiene un rostro contraído y en esa entrevista a él están preguntando si asesina o no a las personas y él inventa un personaje. Él dice que hay alguien que lo ayuda y que ha participado. Pero cuando le preguntan si asesinó o no asesinó, su mirada es completamente evasiva, que es un gesto en lenguaje corporal de que no te está diciendo la verdad. Y todo el tiempo teatriza y te marea y te trata de decir, no papito, yo no he sido así. Miremos el rostro. Nariz ancha. No es malo tener nariz ancha porque tiene habilidad para el dibujo y para el arte. Pero la nariz súper ancha es un rasgo que dice que la persona está entrando en un egoísmo patológico y que tiene que mirar la espiritualidad. Michael Jackson se puso la nariz angosta y entró en bancarrota. Esto tendrían que estudiarlo con fotografías. Miremos la ceja del señor, inteligente, porque hasta el final, como Ted Bundy, se defendía él solito. Rasgo de los ojos. Tú aparentemente ves ahí un hombre normal, pero si le ves la mirada no tiene enfoque. La mirada no tiene enfoque, las cejas son desordenadas. Si yo lo viera y no supiera que ha cometido asesinatos, yo diría que es un hombre dejado, irresponsable y con adicciones. Y eso es lo que fue. pero tiene más de 300 asesinatos en sí. Sí, obviamente. Pasados. Pero cuando tú lo escuchas hablar, es histriónico,
es atolondrado, se le van los ojos, ya se nota en él un desequilibrio mental grandísimo, ¿no? Se nota totalmente. Bueno, lo preocupante de esto es de que fue declarado inimputable y bajo algunas fallas legales, argucias también, queda libre. Y hasta ahora no se sabe dónde está. Sí, claro. No se sabe. No se sabe. No se sabe dónde está, pero debe estar protegido por algún familiar, definitivamente. Bueno, estamos hablando de que nació en el 48, ya tiene que estar entrado en años. Esperemos que no pueda seguir haciendo de las suyas, ¿no? Esperemos. Esperemos que no. Pero no es tan fácil, ¿ah? Nunca se jubilan a veces. Mira, hay una pregunta en Facebook, bueno, no tiene nada que ver con él, pero es una pregunta interesante que es de Fiumate Campos. ¿Los infieles y mentirosos tienen tendencia psicópata? A ver, si tú tienes un novio que te ha engañado varias veces y es cínico y te lo miente, es un psicópata afectivo. Explico. En mi libro Reo Sentimental yo lo expliqué. Vamos a suponer, Matt, que tú tuvieras una novia y que terminas con la novia, pero que la relación es tóxica, se pelean, vuelven, regresan. Pero cada que tú estás tranquilo, ella te llama. Pero lo que le da calma es que tú le contestes. Y cuando comienzas a armar otra relación, te hace la vida a cuadros. Esa es una psicópata afectiva, porque no come ni deja comer. En Perú está muy de moda, es la política del termo, te caliento, pero esto se está convirtiendo en una psicopatía social afectiva. Okay. Donde pisa la leona no entra la gatita. Exacto, tal cual. Ya saben, chicas, portarse bien. No contesten. Consejo que les doy, no contesten. Si una persona que te quiere bien te está tomando el pelo y te quiere controlar, no le contestes, bloquéalo de las redes. Y la verdad que lee mi libro Reo Sentimental y te vas a sanar en un mes. O sea, te va a valer tanto que vas a sanar rápido. Bien, entonces tenemos aquí un caso de Abimael Guzmán Reynoso. Sí, súper interesante, ¿no? Abimael. ¿Qué sabemos de Abimael Guzmán para todos aquellos que han nacido después del 2000 y... Espero que sepan quién es Sí. Abimael Guzmán Reynoso. Para la nueva generación. Para la Así nueva es. generación, millennials, Zetas, X, todos tienen que saber quién es este hombre. Nacido en Arequipa, en Mollendo, el 13 de diciembre del 34. Este señor pasó la clandestinidad en el 76 y en los siguientes años al Partido Comunista Sendero Luminoso. Se preparó para la lucha armada que terminaría con la vida de 31.331 personas, peruanos, compatriotas, según el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Hasta su captura, dirigió durante 12 años los atentados y asesinatos más violentos de la historia republicana del Perú. No solamente murieron policías y miembros del ejército, sino también civiles de todas las clases sociales, desde autoridades electas hasta comuneros en los poblados más alejados del Perú. Guzmán se ensañó principalmente con los sectores más populares que resistían su ideología. Qué interesante si vemos en el video la cara de Guzmán. Puedes ponerlo nuevamente. Cuando, Emilito, si pones la cara de Guzmán cuando estaba metido como líder terrorista, esa yace en la cárcel. Ahí. Esa. Un poquito Mira más, esa. hay una un poquito más. Hay una que pusiste que estaba dando un discurso. El video. El video, sí, en el video sale espectacular. Donde tiene barba. Donde tiene una barba. La barba es una barba angulosa. Es una barba en punta, esa foto. Tiene una barba en punta larga, ondulada, que se llama barba angulosa. Les cuento que la tenía Rasputín, el asesino Rasputín, el monje loco. Ujú. Entonces, esa barba angulosa nos habla de su nivel de intolerancia. Ojo, me van a decir, pero Rosa María, mi papá tiene una barba angulosa y no es asesino. Yo solamente te pregunto, fíjate qué paciencia tiene. Tu papá puede ser intolerante hasta cierto punto. Aquí miren, si yo miro su barba, parece una esponjita Scotch Brite, ¿no? Que es dura. Un Fox Terrier. Un Fox Terrier. Entonces, y miren ahora que está viejito, con cómo se le contrajo la cara, cómo se le cayó la ceja y cómo le cambió el rostro. Pero no por la vejez, sino porque no está volviendo a matar. Entonces él es un fanático. Miren las cejas, miren el nivel de cejas, tan ancho, brillante, pero para la maldad. Porque uno puede tener un rostro prodigioso, pero uno tiene que aprender a manejar valores y uno tiene que aprender a usar los talentos para servir, no para dañar. De manera que el peritaje de rostro y del lenguaje corporal
nos van a comunicar exactamente por el proceso emocional que está pasando un individuo. Lo podemos usar para vender, lo podemos usar en el campo terapéutico, en el campo de la detección criminalística. De hecho, yo estoy dictando ahorita un taller que ya empezó y está repleto. A todos mis alumnos les mando cariños, y también el de lenguaje corporal. Miénteme si puedes, es un libro que, para que lo miren, tiene full dibujitos. No sé si se ve aquí. A ver, yo te ayudo. A ver si lo muestra Pancho. ¿Pones la cámara de nosotros? Ahí está. Más cerca, Ahí creo, tiene para el que... dibujito. Ahí tiene los dibujitos. A ver. El libro está lleno de dibujos, lleno de información. Son 16 capítulos donde hablo incluso del fóbico social, porque muchos psicópatas han sido fóbicos sociales. Y hay un detalle que yo quería comentar, que utilizan muchísimo los manipuladores. El manipulador utiliza una emoción para poder fingir una intención. Y yo les voy a contar un caso que me pasó a mí particularmente hace poco tiempo, ¿no? Estaba en el distrito donde vivo, y resulta que yo notaba por mi casa, unos autos de serenazgo que ya no eran comunes, ¿no? Eran un reglaje, ¿no? Llegaban a tal hora, se iban a tal hora, y yo soy muy frontal. Yo bajé y le pregunté, porque da la casualidad que cuando yo llegaba a mi casa estaba, y cuando yo me iba, estaba, y luego se desaparecía. Y le pregunté al señor de serenazgo: señor, disculpe, ¿usted está rondando por aquí? Y el chico, para fingir su mentira de que venía un reglaje de espionaje, me mira y pone las manos en la cadera, pero pone la mano en el arma, pone el brazo izquierdo en el arma, levanta el mentón así achorado y me dice: identifíquese, como si yo fuese un delincuente y yo salía de mi casa. Entonces él me quiso voltear la situación. Y le dije: discúlpeme, hábleme bonito, yo soy una ciudadana, le estoy preguntando esto porque todo este mes están estacionándose en mi casa carros de esta forma, y hay 3 sujetos que vienen constantemente. Le mostré las fotos y se acercaba, y como se dice vulgarmente en Perú, me pechaba, me ponía el pecho delante. Y yo le dije: bueno, señor, yo no me tengo por qué identificar con usted, porque yo no confío en usted. Usted no me está tratando como una dama, ni como yo lo merezco, ni como la ciudadana que soy. Bueno, señorita, nos vamos a la comisaría. Bueno, pues nos vamos a la comisaría. Y me fui con la comisaría con mi chofer. Pero antes de irme a la comisaría, me cerró el carro del chofer, no dejó que salga mi chofer, y le metió un teléfono para grabarlo, y le preguntó a él, que lo vio más débil, y yo le decía: Jesús, avanza, arranca. Pero cuando yo llegué a la comisaría, se le quitaron todos los bríos y todos los machos, y comenzó a sudar, comenzó a exhalar y comenzó a angustiarse cuando vio que yo llamé al personal de la policía, que siempre me respalda, gracias a Dios. Entonces, esto es fingir una emoción para ocultar un acto delictivo. Se utiliza muchísimo en la manipulación. Por ejemplo, te puede a ti decir tu esposo, no sé, de repente tú le gritaste por algo porque llegó tarde o exageraste en algo, y él te va a decir: siempre tú, y te saca 50 errores que obviamente en ese momento no son tan importantes, para pelearse contigo y decirte: por eso me voy de la casa y me voy de viaje, por eso no te quiero ver. Pero mentira, es para irse con la amante. Es una mentira sobre otra mentira que se utiliza dentro de la manipulación. Todo eso lo van a encontrar en mi libro, ¿no? Entonces, o sea, hay que abrir los ojos, hay que escuchar el discurso y hay que tratar de aprender. ¿Al final era de serenazgo o era...? No, yo fui a serenazgo, se escondió el comisario, sí. Te comento, se escondió el comisario, se escondieron 2 policías, el chico comenzó a sudar, me dijo que yo le hablaba como si fuera su madre, y le dije: papito, mi trabajo es analizar personas como tú tienes un rango menor, y yo no he nacido ayer, estoy en estas investigaciones hace mucho tiempo, y definitivamente, si tú te escondes y te vas corriendo y el comisario no me da cara, aquí todos cobran muy rico, ¿no? Y qué rico se paga. Y obviamente gato encerrado era. Los carros desaparecieron después que yo me quejé con un ministro. Entonces, ese tipo de cosas nos pueden pasar algunas veces. Bueno, está de moda el acoso, ¿no? Julian Oxenford ha tenido el acoso, ha tenido esta chica Melissa de Canatonegua, Melissa Pesqueira, y bueno, yo también he tenido un loco acosador tantos años, ¿no? Entonces, a varias gente nos ha pasado. Sí, claro. Y las mujeres estamos para defendernos, y mucho más si estamos en medios. Claro, es preocupante porque cuando
una mujer es acosada y pone la denuncia, no le hacen caso muchas veces y esperan a que suceda algo para Sí, recién terrible. tomar cartas en el asunto. Terrible. O muchas veces la culpan a ella del acoso. La Sí. culpan a ella, efectivamente, ¿no? Pero hay acosos y acosos, ¿no? Claro. Porque ahora hay acosos con GPS, te quieren hackear el celular. Hay gente que recibe llamadas en el teléfono de números rarísimos. Es más, hay aplicaciones que te dicen que son números de estafas. Entonces, la psicopatía es la capacidad de hacer algo malo sabiendo que se hace y no se toma conciencia. Y hay muchos psicópatas de cuello y corbata, ¿no? Como los que vemos aquí, ¿no? El payaso tenía una profesión. Claro. Este asesino del que estamos hablando, John Wayne, ¿no? Tenía una profesión, incluso era encantador con los niños. Era el padre ejemplar. Era el padre ejemplar, y es más, lo meten preso, sale de prisión y en la cuadra lo vuelven a querer, lo vuelven a coger y nuevamente vuelve a matar. Pero no solamente mata a gays, solamente mata a hombres que lo habían rechazado por su tendencia a ocultar su homosexualidad. Se divorcia 2 veces, porque la esposa descubre que él no tenía intimidad con ella, pero utilizaba revistas pornográficas de gays para masturbarse. Eso descubre la esposa. Muy bien. Yo tengo una pregunta que hacerte. Es algo bien curioso porque hemos visto varios nombres salir. El nombre en sí tiene una particularidad. Es una pregunta que me hago. No, es en serio, porque hay psicópatas, personas asesinos, y hay nombres que resaltan más que otros. Sí. Bueno, te cuento, en mi libro La magia de tu nombre hablamos de las vocales y de los apellidos, Ya. pero yo te digo una cosa, el nombre marca tu temperamento social, Ok. ¿no? Por ejemplo, tú eres Matt, ¿tu otro nombre cuál es? No, mi nombre es Mathieu. Matthew, ya. Bueno, ya ahí tú tienes El una diminutivo, tú ¿no? tienes una I como una U. Por lo Claro. tanto, eres maniático en la investigación por la U. Tú no investigas una cosa, investigas 5, ¿sí o no? Así es. ¿Ya ves? Y la I, nunca estás contento. Luego juntas todo y finalmente no acabas de leer todo. ¿Y eso no es porque soy Virgo mejor? También. Y bueno, lo que dices, ¿no? La mayoría de estos asesinos seriales, cuando yo hablaba de que eran Piscis, no era porque eran malas personas. De hecho, Piscis es uno de los signos que tiene como primo hermano a Escorpio y tiene como primo hermano a Cáncer. Y son los signos agua, emociones. Yo no manejo mis emociones, me duele el corazón, me duele la mente, me duele el alma y no sé qué hacer con esas emociones. Entonces, a los papás que me están viendo, siempre hay que estar pendiente de cómo se manejan los niños. Siempre hay que estar pendiente. Es más, uno de los asesinos, Chikatilo, por ejemplo, su abuela se la pasó narrándole de pequeño a Chikatilo todas las mutilaciones y los crímenes de la zona. Y el hermano de Chikatilo es secuestrado y asesinado en Ucrania cuando él era pequeño. Y de hecho se habían comido a su hermano, porque no había comida y había canibalismo en Ucrania. Y eso él lo vuelve parte de su vida y Chikatilo considera que lo iban a comer. Y a partir de eso se convierte en este sicario para Rusia, ¿no? Impresionante la historia de Chikatilo. Yo recuerdo haber visto el video de Chikatilo cuando le saca la lengua al juez, como diciéndole te voy a comer. Es impresionante. Así como recuerdo un Ted Bundy histriónico, Como Hannibal Lecter en la película. como ¿no? Hannibal Lecter, de ahí de este tipo de declaraciones sale. Esa lengua tiene que ver mucho con Chikatilo, ¿no? Claro. Clarice. A ver, Sí. tenemos otro personaje en la lista. Sí. A ver, Y lo pidieron varias veces. lo han ¿eh? pedido varias Sí. veces. A ver, es el señor Vladimiro Montesinos. Nacido también Qué rostro tan interesante. otro arequipeño también. Ya. A ver, bueno, para mira, los- pateja ya esa. Para los que no lo Es un video, conocen, pero para los pocos que no lo conocen, los que han nacido pues en el 2000. ¿quién fue Vladimiro Montesinos? Vladimiro Montesinos Torres fue un ex militar, abogado y político peruano que fue asesor presidencial del expresidente Alberto Fujimori. Fue el ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú, el SIN. Cuenta con una condena de 20 años por tráfico de armas en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o sea, las FARC, les vendió armas. Y en el 2010 fue sentenciado a 25 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, secuestro, desaparición forzada y asociación ilícita. ¿Ya? Este señor era el poder detrás del poder. Claro, él no es, como en los casos anteriores, un asesino en serie, ¿no? Sino que estaba, digamos, manejando Así el es. poder. Bueno, pero dejan qué interesante su cara. Su cara es súper útil. Esto es lo que se conoce un rostro dilatado porque es un rostro ancho. Miren la ceja de Vladimiro Montesinos, gigante, ancha,
planificadora, pero miren la nariz huesuda. Miren, esa nariz huesuda, cuando empieza huesuda acá y es más ancha hacia abajo, significa que él empieza a trabajar solo y va incorporando gente después. En el camino la va incorporando, porque es desconfiado. Y es una persona, si miran los ojos, hay una parte de los ojos que son hundidos. Y los ojos hundidos son aquellos que le pertenecen a las personas que tienen una capacidad de concentración que no los mueve nadie en sus ideas. Poseen pensamientos psicorrígidos. Y también se estudia mucho la carta natal de Vladimiro Montesinos en los congresos de astrología. Y obviamente Fujimori era Leo, ¿no? Montesinos, no recuerdo el signo del zodiaco que es, lo vamos a buscar. El 20 de mayo del 45 bueno, este es Tauro. entonces este es no, ya es Tauro, ¿no? Y obviamente es Tauro porque le gustaban los carros ostentosos, las joyas. Obviamente Tauro lo rige Venus y Venus busca cosas siempre grandes y ostentosas. ¿Por qué se ríen? Aquí alguien es Tauro. ¿Quién será Tauro aquí en esta Bueno, mesa? ya. Ok. No pasa nada acá. Nadie duda de que fue un hombre muy inteligente. Es un hombre Un muy manipulador, Pero, un manipulador claro, y un chantajista. Miren la nariz, hay algunos- esa nariz de sí. creativo, y aparte mira esas patas de gallo que se llaman cola de pez. Esas patas de gallos en mi anciano se llaman cola de pez y tienen que ver con lo encantador que puede ser, con el carisma que puede tener. Pero sin embargo tú con la inteligencia la usas para delinquir de la manera que puedas o para ser una buena persona. ¿Tuviste algún tipo de psicopatía en él? Bueno, definitivamente, cuando lo escuchaba en entrevistas y por el proceder, es una persona sin conciencia. La psicopatía es un trastorno de personalidad, es un tipo más de personalidad. Tú no tienes conciencia, tú no tienes piedad, a ti nada te importa. A ver, vamos con algunas preguntas del público. Perfecto. María Val nos pregunta, ¿cómo se hace para formar el carácter fuerte en un niño? A ver, señora, gracias por la pregunta. El carácter fuerte no tiene que ver con que el niño sea agresivo. El carácter fuerte tiene que ver con que el niño sea asertivo en la comunicación, sepa reclamar por sus derechos, sepa evitar que lo maltraten. Lo primero, señora, es llévelo al teatro, llévelo al cine. Qué importante sería que su hijo vea obras de Shakespeare. Qué importante sería que usted le enseñe a su hijo, vea una película que le recomiendo para él. Vean con el niño la película La Habitación, que es la película que narra la vida de un niño que es secuestrado por su propio padre, que viola a su madre, no eran pareja, la viola, y la mete en una casita, en un departamento chiquititito, en un cuartito, y el niño pasa un cautiverio largo, y el niño aprende humildad, aprende lo que es la pobreza. Incluso cuando lo rescatan, ya grandecito, el niño extraña y se va a despedir de esa habitación. Entonces el niño convive con un padre psicópata, con una madre violada, pero ese niño cuando sale como si fuera un monito, no educado. Entonces los niños tienen que ver, no los alejen del dolor. El dolor es parte de la vida, tanto el merecido como el inmerecido. Esos niños tienen que acercarse a la frustración. Si los protegen demasiado, no van a tener herramientas para poder contestar. No los griten, no los compare con nadie. Simplemente que crezca el lenguaje, enséñenles a verbalizar, a hablar, a exponer, a decir, señor, esta carne está cruda, por favor cámbienmela. El carácter es saber darte tu lugar y poner las cosas donde se deben y como se deben. Expresar emociones, expresar sentimientos Sí. sin guardárselos, sin reprimirlo. Una de las cosas, Pancho, que te cuento que yo más tengo en consultorio y muero de pena porque hago muchos talleres al respecto, Paco, perdón. Ya, sí. Es que yo tengo de 10 pacientes que atiendo como coach emocional, 6 padecen fobia social. Fobia social. Y la fobia social, para los que me están escuchando, es una terrible enfermedad de la eterna vergüenza. La persona no quiere que la miren hablar, cree que la van a criticar, se paraliza. Ahora atendí a una paciente antes de venir, que fue mi última paciente en la tarde, que me decía, Rosa María, yo pienso que siempre me voy a equivocar, pienso que siempre me saboteo. Obviamente hay una depresión endógena, el psiquiatra ya determinó que tiene un desbalance químico, pero además de arreglar el desbalance químico, luego viene el entrenamiento para la niña. ¿Cómo entra a un lugar? ¿Por qué le vino esto a ella? Porque tuvo bullying en el colegio. Tuvo bullying y el bullying hizo que desarrolle bulimia, ¿no? Entonces el bullying fue tan fuerte sobre su aspecto físico que ella considera que debe comer mal.
Entonces, obviamente, con un desorden alimenticio tan grande, tiene irritabilidad, tiene apatía, tiene agotamiento, tiene ansiedad, y con estos síntomas nadie puede ser proactivo en el trabajo, ni nadie puede ser creativo, porque la masa encefálica está enferma. Muy bien. Creo que hemos tenido un didáctico programa. Muchas Sí. gracias, Rosa María. A ustedes. Impresionante. ¿Cuándo es que lanzas el libro? Sí, tengo la invitación para la gente y voy a contarles unas cositas picantes que hay en el libro. En el libro hay un capítulo entero dedicado al discurso político, para que puedan escoger bien a los políticos. Hay otro político dedicado al atuendo. Todas las damas que me están escuchando y varones, hay un capítulo dedicado al desamor, cuando no te quieren, a las relaciones furtivas, para que veas si se quieren burlar de ti, al proceso de cortejo y seducción. He dedicado un capítulo a los ancianos y cómo tratarlos. Hay un capítulo para adolescentes. Están los gestos patógrafos que no podemos evitar. Son 16 capítulos que los van a ayudar a ser mejores personas. Están invitados este sábado 16 de julio a las 6 de la tarde en el Salón Ciro Alegría de la Feria del Libro. Pero para todas las personas que llamaron y tengan hijos a partir de 15 años, el 21 de agosto yo empiezo un taller emocional dedicado para el manejo de las relaciones tóxicas. O sea, puede ser que tú tengas ira, puede ser que tú tengas pena, congoja. Este taller va a empezar, repito, el 21 de agosto, y pueden escribir a resurge.consultora@gmail.com o pueden llamar a mi secretaria al 990-294-748. Van a ser 4 sesiones largas para aprender a manejar el miedo, la autoestima, la ira, y será maravilloso poder ayudarlos. Así que los espero en la presentación y obviamente a todo Paradigma Cero también. Muchas gracias. Ok. Hay una pregunta aquí de las personas que nos ven del extranjero: ¿cómo pueden conseguir el libro? Bueno, el libro tienen que tener un poquito de paciencia, porque el libro va a salir en ebook más o menos en un mes, en versión virtual, en un mes. Va a estar en librerías ya en Lima a partir del lunes. ¿Qué librerías? Ibero, Crisol, Comunitas, Entre Páginas, El Virrey. También va a estar en el Centro de la Católica, en la librería de la Católica. Realmente todas, Planeta cubre todas. Y ahorita yo estoy grabando audiolibros. Ya tengo uno de mis libros en audiolibro, que es mi libro Genial. Jaque Mate al Amor. Pueden bajar la aplicación Storytel, y en la aplicación Storytel pueden adquirir Jaque Mate al Amor, que es un libro de las 30 peleas de pareja. Estoy grabando actualmente Ruego Sentimental, pero todavía me falta un poco porque estoy con gripe y estoy recuperándome, y la próxima semana ya vuelvo a grabar. Muy bien. Te falta también presencias. Grabar presencias. Claro. ¿Quieres que grabe? Como Eso es radionovela. complicado. Sería bueno, genial. sería sumamente tenebroso. Sí, puedo grabar presencias, no tengo problema. Sí, eso sería muy tenebroso. No lo había pensado, pero me imagino que Presencias Planeta va a terminar primero con los libros emocionales, que es por la ayuda que necesita la gente. Grábala con Pedro, Presencias. Te puedo hablar contigo, Pedro, Presencias. Ay, Planeta. Y voy a también dar exposiciones en el exterior al respecto. También voy a participar pronto en un congreso de astrología en México, ¿no? Estoy invitada como ponente peruana y bueno, voy a exponer sobre un astro terrible, ¿no? Que sería genial venir a hablar en algún momento de Lilith, el demonio, ¿no? Entonces, la mujer demonio y cómo nos afecta emocionalmente y cómo hay que luchar con ella. Y en los chats están pidiendo: Rosa María, sorteo un libro en Paradigma, por favor, que sorteo por lo menos un libro. Bueno. Cuando lleguemos a los 20.000 suscriptores. Bueno, suscríbanse y al próximo programa, porque yo no lo tengo acá ahorita, le he traído para mis amigos, no tengo más aquí ahorita, pero hagamos una cosa: en otro próximo programa yo sorteo varios de mis libros, traigo 3. Me comprometo a traer 3 de diferentes temas y sorteamos 3. Ya está apuntado, no se preocupe, No, va a volver. yo no me olvido. Ya saben. Denle like a esta publicación, compartan este video. Muchas gracias, Rosa Y María. para despedirme, un cariño grande a toda la gente de Colombia, Bolivia, Chile que nos ve, a toda la gente de Centroamérica, Guatemala, mucha suerte, que están en elecciones. Centroamérica ahorita está en un momento difícil y a nivel astral irán cayendo los dictadores, así que eso es muy bueno. Qué bueno. Gracias. Gracias, Pedro. Muy bien, muchas gracias también. Gracias, Rosa María. Muchas gracias. Gracias, Matt. Gracias a mí. Gracias, Emilio. Gracias, Richie. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos han acompañado esta noche. No se olviden darle like a este video, compartir la publicación, suscribirse al canal, suscríbanse a la página de Rosa María Cifuentes y nos vemos el próximo viernes a las 9 p.m. Bye bye. Chao.